Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz, bienvenidos a un programa más de Harpazo. Acuérdense que estamos haciendo un estudio del capítulo 13 del libro de San Marcos y ciertamente se trata de una serie, de una recopilación de sermones dados por el Señor Jesucristo, y Marcos se da la tarea de fusionarlos en uno solo. Por eso es que es muy complicado para algunos sacar una cronología, pero sí podemos sacar elementos escatológicos interesantes, de los cuales dimos una lista de ellos en nuestro programa anterior. Y bueno, pues hoy vamos a entrar a estudiar ya el pasaje y vamos a detenernos con calma, a hablar sobre el tema de escatológico que presenta este libro de Marcos. Capítulo 13, versículo 1 dice: saliendo Jesús del templo. Una de las claves interesantes para interpretar la profecía es el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén es el corazón de la religiosidad judía, pero también es el lugar donde Dios trata con su pueblo y donde se encuentra. Es el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde también se albergaba, interesante para todos nosotros, el arca del pacto, que es llamado y conocido como el Santo de los Santos en el libro de Daniel capítulo 9. Bueno, también vamos a estar hablando lo que el pasaje habla, no solamente con respecto al templo, sino dice: les dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, les dijo: veis estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la razón allá primeramente fue el rechazo de la verdadera roca, que es Cristo. Fue rechazada, y por eso es el templo que incluso tuvo el privilegio de tener la gloria postrera, que es Cristo mismo, la gloria de Dios, quien estuvo presente en el templo. Ahora, dice que se sentó en el monte de los olivos, dice el versículo 3, frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Primero, se sentó en el monte de los olivos. Es un monte que, según las profecías de Zacarías, tendría repercusiones escatológicas, porque sería el monte donde llegaría el Señor, según la profecía anunciada. La aparición del Mesías sería en el monte de los olivos, y es precisamente en ese monte en donde ahora se encuentra, y en ese monte trasladándose ahora en una simbología escatológica importante para el Señor, porque Él está viendo su primer venida presente, pero está también entendiendo su pronta y segunda venida ya como Rey. Es muy interesante. Tres personajes: Pedro, Jacob, Juan y Andrés. Cuatro personajes le preguntan dos interrogantes, los cuales están en el versículo 4. ¿Cuándo serán estas cosas del templo? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y aquí está refiriéndose, como dijimos en nuestros programas anteriores, a dos cuestiones. Uno, su cumplimiento inmediato en el año 70, y su cumplimiento final con su aparición o su parusia. Miren, las principales religiones del mundo esperan a su Salvador. Por ejemplo, los musulmanes esperan la llegada del Mahdi, o el guiador. Los judíos esperan su Mesías, o su Cristo, el ungido. La nueva era espera a Maitreya. La iglesia espera a Jesucristo. El tema aquí es: ¿quién va a llegar primero? Y este es el tema de la segunda venida. Cuando analizamos el capítulo 13 del libro de San Marcos, nos vamos a dar cuenta que aparecen 6 frases escatológicas interesantes. Esas frases están relacionadas cada una. En el año 70 se cumple la primera frase: aún no es el fin. La segunda frase: principio de dolores. Y la cuarta frase: aquellos días. Interesante. En la gran tribulación y la segunda venida se va a cumplir la 1, la 2, la 4, la 3, la 6 y la 5, que aparecen también en su pantalla a través de esta imagen. Son los conceptos que repasamos en la anterior consideración, que son: aún no es el fin, del versículo 7, principios de dolores del versículo 8, el fin de los versículos 13, 24 y 25, aquellos días del versículo 17, 19, y después de aquella tribulación, el versículo 24, aquel día y la hora. ¿Qué les parece si comenzamos con el primero?
aún no es el fin. El versículo 7 dice, aún no es el fin. La palabra fin en este pasaje en el griego es telos. Telos significa fijar un punto o meta o un límite. También habla de una culminación de un acto o de un estado. Habla de un propósito último profético. Literalmente, el fin, dice allá, no vendrá inmediatamente. Eso es lo que significa en forma literal. Es decir, esto apenas comienza. Es lo que está explicando el Señor cuando dice, aún no es el fin. Está diciendo, eso apenas está comenzando. Es como decir, está calentando los motores. Los cristianos que veían esas señales en el año 70, y si la vieran como señales de que Cristo viene ya inmediatamente, estarían equivocados, porque ahí claramente les dice, pero aún no es el fin. Jesús respondiendo entonces comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Así que todos estos elementos son importantes que sucedan, pero no van a constituir el fin. Eso es muy importante. No constituyen la señal del fin del mundo, pero sí la señal del fin de la era judía. Los acontecimientos para la imprevista intermedia edad que estamos viviendo. Pero todo lo que caracterizó la era presente se reuniría y alcanzaría a un clímax de esplendor, a un clímax, a un cataclismo final, la gran tribulación, cuando venga el fin. Lo que está diciendo el Señor, eso está comenzando, pero lo que viene es todavía peor. Entonces, la interpretación de todo se refiere a Israel, pero no la aplicación. La aplicación incluye a la iglesia. Aunque venga el verdadero Cristo, vendrán impostores y no le creáis, porque Él va a venir como relámpago. Hay dos cumplimientos, el tiempo de Jesús y los postreros tiempos para la iglesia. Lo que está diciendo Él es incidental, aún no es el fin. Así que les invito a que continúen con nosotros porque tenemos más sobre este mismo tema. Amigos, estamos ya analizando todos los conceptos escatológicos o proféticos de Marcos capítulo 13 y el primer concepto es aún no es el fin. Ese concepto aún no es el fin, lo que está indicando, como dejamos muy en claro, es el fin no viene inmediatamente, es necesario que suceda todos los acontecimientos que pasaron en el año 70 y parte de lo que está sucediendo hoy en día. Algunos le dan mucho énfasis, por ejemplo, a los episodios del terremoto de Lisboa y otros más acontecimientos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Desde luego que todos esos acontecimientos importantes están contenidos en todo esto, pero aún no es el fin. Aún se levantará nación contra nación y guerra y hambres, pestes, ébola, todo lo demás, pero aún no es el fin. Lo que está diciendo es, el fin está asegurado. Cuando vean esas cosas que están pasando, acuérdense que mi palabra se va a cumplir. El fin viene, pero no va a venir inmediatamente. Esas señales son interesantes saber que son anuncios que están demostrando que su palabra se va a cumplir de una manera correcta. No son necesariamente señales de un fin inmediato, pero sí señales iniciales que indican que el fin sí está asegurado. Por lo tanto, se nos insta a prepararnos, a velar y a orar. Hay fenómenos que no son señales de fin. Por ejemplo, aquí aparecen impostores en la esfera religiosa. Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. En este sentido vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o el ungido en singular y a muchos engañará. Entonces la primera característica son las señales en el mundo religioso, es decir, impostores en la esfera religiosa. Cuando vemos los hombres que se levantan diciendo que son los ungidos, que son los Cristos y todas esas señales que realizan,
para nosotros son señales de que el fin viene. No es el fin ya inmediatamente cerca, pero sí señales de que está asegurado el fin. Otra de las señales que se clasifican en Marcos es la cosmovisión en el campo político internacional. Porque dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Entonces, la cosmovisión en el campo de la política internacional y de lo que está sucediendo a nivel global, están representados aquí como una de las señales que indican que el fin va a suceder. Podemos mirar esta gráfica en la que podemos entender el concepto de aún no es el fin. Primero encontramos la invasión del año 70. Fueron 4 años que duró el sitio de Jerusalén, y esa invasión que inicia inmediatamente está demostrando que el fin está asegurado, aunque no sucedería inmediatamente. Han pasado ya 2000 años desde esa fecha hasta hoy y el fin no ha llegado, pero está asegurado. Ese concepto y ese periodo de tiempo se le denomina aún no es el fin. Las señales que tienen que suceder, según Marcos 13, demuestran que el fin sí está asegurado, pero aún no es el fin. Después tiene que suceder el principio de dolores, la gran tribulación, y la flecha apunta hacia donde se encuentra el fin. Ahora vamos a analizar el segundo concepto escatológico, que es principios de dolores, según el versículo 8, en el cual se dice, son principios de dolores. Dolores, la palabra dolor aquí tiene un sentido especial en el lenguaje, en el idioma griego. Esta palabra es odín, que significa retorcijón de parto. Son los espasmos del parto. O sea, es una angustia intolerable, pero que está reflejando y está señalando hacia calamidades que preceden inmediatamente a la venida de Cristo. Estos principios de dolores, por lo tanto, no son los que sucedieron en el año 70 exactamente, sino que son los que preceden a la venida de Cristo. Principios de dolores, según Marcos 3:8, está representado con el ejemplo de una mujer que ya está embarazada y que tiene esos síntomas del embarazo. Entonces aquí entendemos que todos esos síntomas están representados por una serie de crisis. El principio de dolores entonces son una serie de crisis, y aquí son mencionadas esas crisis. Crisis en el área de lo político, porque se dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es la primera crisis, que son principios de dolores. Crisis en lo político, crisis en la naturaleza, cuando dice, y habrá terremotos en muchos lugares. También está representando que son principios de dolores. Hay crisis en lo económico, que dice, y habrá hambres. Eso también es parte de los principios de dolor. Crisis en lo social y alborotos. Principios de dolores son estos. Crisis en lo social, dice, y alborotos. Todos esos son principios de dolores que son interesantes que podamos entenderlo. Entonces vamos a ver la gráfica donde se dice aún no es el fin. Abarca el periodo de la invasión de Jerusalén hasta nuestros días. Principio de dolores es el comienzo de la gran tribulación. Entonces ahí encontramos exactamente dónde ubicar principios de dolores. Se refiere entonces al periodo de la gran tribulación y todas las crisis que van a surgir durante ese periodo de tiempo. ¿Qué les parece ahora? Analizamos el concepto de el fin. El fin es una palabra que está en los versículos 13 y los versículos 24 y 25 también, donde se menciona el fin. Y es un tema muy interesante porque el concepto del fin es un concepto que nos va a llevar a un concepto escatológico o profético, porque todo el mundo quiere saber cuándo será el fin, pero el concepto tenemos que entenderlo. Primero, ya vimos que la palabra fin significa fijar un punto o meta o límite, una culminación de un acto de estado o un propósito último o profético. Donde dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿A qué fin está refiriéndose cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Desde luego que aquí se apoya la perseverancia como algo importante para los hijos de Dios,
para alcanzar la salvación que ha sido prometida, porque la salvación es la promesa de la vida eterna, que no está inherente en nosotros, sino que es una promesa que va a tener plenitud cuando sea la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí está refiriéndose al fin. ¿Qué fin? Bueno, vamos a hablar de ese fin en este momento, periodo de tiempo mencionados claramente en la Biblia acerca del fin, y lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a estar una lista de a qué se refiere los periodos del fin. Amigos, pues continuamos aquí, estamos analizando Marcos capítulo 13 y el concepto que estamos analizando es el concepto llamado el fin. Muy interesante porque el fin está hablando de la culminación de un periodo, pero ¿a cuál periodo está haciendo referencia en este pasaje? Bueno, porque la Biblia habla de muchos tiempos, periodos de tiempo. Esto es algo que la Biblia claramente enseña. Por ejemplo, se habla de tiempos pasados, se habla de estos postreros días, en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Es un concepto interesante porque también la palabra tiempos se menciona en dos formas. En Hechos capítulo 1, versículo 7, se habla de tiempos cronos y sazones kairos. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5, 1 se habla de tiempos cronos y ocasiones, aformé en el griego. También se habla de postreros tiempos para Israel en Isaías 2, 1 al 5. Y se hablan de postreros tiempos para la iglesia en 2 Timoteo 3, 1 al 5. ¿A qué fin se está refiriendo? También se habla de un fin del mundo o fin del siglo, porque la palabra mundo también se traduce como siglo. La palabra para siglos es aion, mundo, espacio de tiempo, o como una vida o una generación. Es un periodo de tiempo en la historia entre el cual Dios revela sus propósitos centrados en el Señor Jesucristo. Y se habla de siglos también. Así que si se habla del fin del siglo, ¿a qué está haciendo referencia? Porque hay siglos pasados según Efesios 3:5, siglo presente según Romanos, siglo venidero según Efesios 1:21, siglos venideros según Efesios 2:7. Se habla de siglo presente para Israel, siglo venidero para la iglesia y para Israel de igual manera. Presente siglo para la iglesia, 1 Corintios 1:20. Así que, ¿a qué fin se está refiriendo? En esta porción, el presente siglo, es una porción interesante del programa de Dios. Recuerde, Cristo es el Rey de los siglos y su obra en la cruz es el centro principal de todo el programa de los siglos, la cual fue planeada desde el comienzo de los siglos. Ahora fue revelado en otros tiempos, no fue revelado como ahora en este siglo. Aion entonces se usa para hablar también de eternidad, la suma total de todos los siglos. Qué interesante es porque puede referirse a un tiempo pasado, a uno presente o a uno venidero. Los términos presente o siglo futuro no siempre son los mismos. Y cuando se habla postreros días en la Biblia, puede referirse postreros días para Israel, postreros días para la iglesia, siglo presente para Israel y siglo presente para la iglesia. El presente siglo para Israel que habla de Cristo no es el mismo que el que habla Pablo para la iglesia. Esto es muy interesante porque Cristo se refiere al pueblo de Israel, en tanto Pablo se refiere a la iglesia. Ni la expectativa del siglo venidero para la iglesia es la misma. Así que cuando se habla del fin, tenemos que estar bien conscientes a qué fin está haciendo referencia Marcos cuando dice aún no es el fin o llegado el fin. Para poder determinar los usos de esos términos, es importante que veamos a quiénes está dirigido. Vamos a tener esta gráfica en pantalla para que podamos tener una idea. Presente siglo se habla del tiempo en el cual el escritor está hablando. Cuando dice el presente siglo es el tiempo del Nuevo Testamento. Con relación a Israel, el periodo de tiempo en el que Israel preveía la venida del Mesías para cumplir sus promesas pactadas en el Antiguo Testamento. Pero hay un periodo intermedio entre esas dos venidas, el periodo desde el rechazo del Mesías hasta su recibimiento por este pueblo en su segunda
venida. Ahora bien, muy interesante que nosotros podamos también entender que entonces siglo venidero es el tiempo que el Mesías inauguraría en su segunda venida. Entonces, cuando se habla del fin, tenemos que entender claramente que se refiere al fin de ¿qué? Al fin del programa de Dios para el pueblo de Israel, el fin cuando llegue el momento de cumplir todos sus pactos y promesas en el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, hay diferencia entre siglo presentes y siglo presente, siglos precedentes o pasados y siglo presente. Hay una diferencia grande, porque en los siglos pasados, el Mesías fue anunciado, y en el siglo presente vino, murió y resucitó y está a la diestra de Dios. En el siglo pasado el Espíritu Santo vino sobre ciertos hombres, y ahora en el siglo presente el Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de los cristianos. En el siglo precedentes las buenas nuevas eran anunciadas preparatorias. Ahora en este siglo anuncian una salvación alcanzada por Cristo en plenitud. En el siglo precedentes, debido a la revelación progresiva, esta revelación era incompleta. Ahora en el siglo presente esta revelación vino a hacerse plena con la venida de Cristo el Mesías. Entonces estamos hablando que aquí hay una diferencia. Este siglo tiene una caracterización nociva, una caracterización en el que se le llama siglo malo, siglo que está bajo Satanás, y el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Entonces, cuando se habla del fin, está diciendo el momento en el que el mundo será quitado de las manos de Satanás y será entregado el reino a Cristo. Por tanto, hay que distinguir esta diferencia cuando habla del fin. En la gráfica que está en pantalla podemos ver que el concepto aún no es el fin, abarcó a partir del año 70 hasta nuestros días, y que el principio de dolores será el periodo de la gran tribulación, y que el concepto fin de la espera de la llegada del Mesías para establecer su reino. Entonces, cuando dice el fin aquí se refiere al fin de la espera de la llegada del Mesías para establecer su reino milenial. Por eso la ilustración que se está hablando ahí es de una mujer que está embarazada, pero que al final viene el niño, nace una nueva vida, y ese periodo de tiempo, cuando el Mesías viene, es el fin entonces de el concepto de la edad. Entonces dice: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones, pero cuando os trajeren para ser entregado, no os preocupéis. Todo esto se refiere al tiempo del fin. Amigos, hemos llegado a la conclusión de este programa y tenemos más de Marcos capítulo 13 en nuestro próximo episodio. No se olviden de Harpazo. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyub Uc. Muchas gracias.